Hay una cosa, claro, los que hemos escuchado mucho la radio a través del transistor de toda la vida, y ahora empezamos con el tema de los podcasts y tal, siempre nos han dicho, hostia, el podcast puede llegar un poco a eclipsar la radio, pero me he enterado que el 80%, que es una cifra brutal, el 80% de las audiciones que se hacen en podcast son de programas de radio. Eso es brutal, Isabel, cuéntanos. Vale, os lo cuento. Bueno, en primer lugar, se me oye bien, encantada de estar celebrando con vosotros el día de la radio. Confío no ser el sindicalista de esta jornada y conseguir mantener el interés. Bueno, decía que vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio. Es la radio un medio que, frente al pronóstico de muchos, se mantiene de total actualidad. Yo debería tener esto, ¿no? Mira, ahí tienes el aparatito ese para ir cambiando. Vale. Pues mantiene un estado de salud francamente bueno, como pone de relieve el estudio que os voy a presentar a continuación. Es un estudio que se basa en una encuesta online a 1.800 personas de 14 y más años. El estudio se ha terminado a finales de enero, o sea que es francamente muy reciente. Para intentar entender la presentación me voy a detener brevemente en estos 4 conceptos, ¿vale? El primero de ellos creo que no necesita explicación. La radio en directo es la radio que se escucha en el momento en el que se emite, ya sea de manera directa o analógica o a través del streaming. Luego hablamos de radio en diferido, que es la radio que se escucha con posterioridad a su emisión, también sea a través de una descarga o por Internet. Pero definimos radio en diferido aquellos contenidos de radio que en estos momentos están en antena, aunque los escuchemos con posterioridad. Vamos a llamar radio exclusivo a aquellos contenidos producidos por la radio, pero que no están en antena en la actualidad y que quizás se caracterizan porque tienen una capacidad de atemporalidad y, por lo tanto, de permanencia en el tiempo. Y, por último, hablamos de contenidos independientes, aquellos contenidos sonoros que han sido generados o producidos por agentes externos o ajenos a la radio. Realmente, aunque a nivel técnico todos podríamos aceptar que un podcast es un archivo sonoro que puede ser descargado y escuchado por Internet, en realidad hay poco acuerdo en el mercado sobre lo que es realmente un podcast. Y esta falta de unanimidad en la definición la tienen también nuestros oyentes. La definición de podcast va a estar muy vinculada a la proximidad que tiene la audiencia con este nuevo ecosistema sonoro. A medida que avanza la edad de los entrevistados, la palabra podcast se relaciona fundamentalmente con la radio en diferido. Todo lo contrario sucede entre los jóvenes. Cuanto más joven es el entrevistado, mayor es la vinculación del término podcast con contenidos independientes, ajenos a la radio. Si nos acercamos, basándonos en estos conceptos a la audiencia, vemos que la radio en directo sigue siendo el principal proveedor de contenidos. El 58% de los entrevistados reconocen haber escuchado radio en directo en el día de ayer. Hay un 10% que nos dice que ha escuchado radio en diferido. Puede ser de manera exclusiva o manera compartida. Además, hay un 4%, un 4,3%, que nos dice que ha escuchado contenidos exclusivos de radio y un 14,4% que nos dice que ha escuchado contenidos independientes. Si nos referimos y ponemos como periodo de referencia el último mes, hay un 80% de las personas que reconocen haber entrado en contacto con la radio en directo en el último mes. Un 38,4% que ha escuchado en el último mes en algún momento radio en diferido, un 21% que ha escuchado contenidos que al menos él piensa que no están en estos momentos en antena y un 36% que ha escuchado contenidos ajenos al mundo de la radio. Si utilizamos el concepto podcast en sentido amplio
e incluimos la radio en diferido, los contenidos exclusivos y los contenidos independientes, vemos que el 23,2% de los entrevistados han escuchado un podcast en el día de ayer. Estamos hablando de aproximadamente 6,8 millones de personas. Si utilizamos un concepto más restringido del término podcast, podemos ver que el 16,6% de los entrevistados han escuchado lo que hemos dado en llamar podcast nativos, es decir, contenidos exclusivos de la radio o contenidos ajenos a la radio. Son casi 5 millones de personas que se tienen que enfrentar a los 16,8 millones de personas que han escuchado radio en directo en el día de ayer o los 17,9 millones que se han mantenido dentro del ecosistema de radio. Y quizás esto es el dato más relevante de la transparencia. Solamente el 1,5% de los entrevistados se ha mantenido escuchando audios independientes ajenos al ecosistema de radio. Por lo tanto, vemos que hay una fuerte relación entre la escucha de podcasts independientes y la escucha de radio. Si el periodo de referencia es el mes, tendríamos un 56,6% de personas que han escuchado podcasts, un 42,6% que han escuchado podcasts nativos y en el último mes únicamente el 3,7%, bueno, es una cifra relevante, ha escuchado podcasts que tienen una procedencia ajena al mundo de la radio. Quizás la próxima transparencia explique mejor la importante vinculación que hay entre la escucha de radio y la escucha del podcast. Del 80,4% de las personas que han escuchado la radio en directo en el último mes, el 61% ha escuchado un podcast. Sin embargo, este porcentaje es del 37% entre los que no han escuchado radio en directo. Desde otra perspectiva, vemos que si había un 35,8% de personas que escucharon contenidos de audio independiente en el último mes, el 84% de este segmento ha escuchado radio en directo, un 55% radio en diferido, un 39% contenidos exclusivos de radio y exclusivamente un 10,3% se ha mantenido ajeno al ecosistema de radio, escuchando contenidos sonoros procedentes de otras fuentes. En términos poblacionales, hablaríamos de que el 3,7% de los entrevistados ha escuchado solo podcasts independientes y no ha participado, por lo tanto, de este ecosistema. Si bajamos a la población menor de 35 años, claramente su vinculación con el audio independiente es mayor. Pasamos de un 35,8 a un 49,3, pero sin embargo podemos confirmar cómo los menores de 35 años no han abandonado el ecosistema de radio. De este 49,3 que ha escuchado podcasts independientes en el último mes, vemos que el 78,5 también ha escuchado en este periodo radio en directo, un 84,4 ha escuchado radio en diferido, ese 84,4 creo que es una presentación anterior y está equivocado y creo que es del 50% si mi memoria no me falla. Pero bueno, el resto de los datos están bien. El 30,4% ha escuchado contenidos exclusivos de radio y solamente un 13,6% del 49,3% se ha mantenido en el ecosistema ajeno al mundo de la radio. Es decir, del 3,7% del total de los entrevistados al 6,7% de los menores de 35 años que han escuchado audios independientes. Lo que sí ha cambiado es la participación y la entrada y el asentamiento de nuevos actores en el ecosistema de radio. Del total de personas que han escuchado un podcast en el último mes, un 45% lo ha hecho a través de la app o la web de una cadena de radio, frente a un 89% que lo ha hecho a través
de plataformas externas. Obviamente los porcentajes no suman porque a veces lo haces a través de la app y a otras veces lo haces a través de otra plataforma. Dentro de las plataformas, pues la reina es YouTube, con el 59,2% de los accesos. Luego está Spotify, las redes sociales, ebooks. Bueno, ahí podéis ver cómo proceden. Y otro dato que nos parece muy relevante es que ya el 42% de los entrevistados han facilitado datos personales o el correo electrónico a la plataforma para poder acceder a estos contenidos de audio con mayor facilidad y con mayor comodidad. Claramente, esta predisposición a ceder los datos es mayor entre los más jóvenes y va bajando a medida que avanza la edad de los entrevistados y es muy alta entre aquellos que escuchan podcast nativos. Por otro lado, tenemos que ya el 12,6% reconoce pagar para acceder a plataformas de podcast. También hay que reconocer que este 12,6% procede fundamentalmente de Spotify y todos reconoceréis conmigo que el drive para pagar por Spotify está más en las listas de música que en los contenidos hablados. Bueno, y con esto ya termino. Simplemente compartir con vosotros que las nuevas tecnologías, los nuevos medios, es una nueva oportunidad para la radio, para revitalizarse, para actualizar su conexión con los oyentes. La radio es el único medio donde la entrada en el off no te excluye del off. Hasta ahora el mercado ha sido capaz de sumar. Esperamos que a partir de ahora sigáis siendo capaces de sumar y aprovechar esta transformación del medio para un crecimiento del medio también. ¿Vale? Bueno, pues gracias, Isabel. Muchas gracias.